Hola, hola, hola. Déjeme ver si estamos en transmisión. Déjeme ver si estamos transmitiendo, recibiendo contenido, dice aquí. Estamos en directo. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches ya para algunos. Antes de comenzar con este capítulo final de la saga Miedo, Violencia y Poder, donde yo estaba estableciendo, ¿no es cierto?, mis lineamientos teóricos para hablar de estos tres temas que están íntimamente ligados. ¿Y por qué están íntimamente ligados? ¿Y por qué estas tres cosas no se pueden evitar al momento de hablar de política? No podemos hablar de política sin hablar de violencia, no podemos hablar de política sin hablar de miedo y no podemos hablar de política sin hablar de poder. Pero antes de eso, antes de comenzar, vamos a ver cuánta gente tenemos ya, porque esto lo estamos haciendo en directo. Esto va a decir 0 espectadores, pero no le creo, porque de hecho ya tenemos espectadores escribiendo. Entonces, ¿cómo vamos a estar con 0 espectadores si hay gente escribiendo? Es absurdo. Eh, 2 espectadores, dice, no le creo. Hola, hola chicos, hola Ángela, hola Rock the Boat. Vamos a hacer el capítulo de Miedo, Violencia y Poder y el capítulo final. Vamos a terminar el ensayo y luego vamos a hacer un Q&A con el público a través del chat, ¿ya? A través del chat vamos a hacer una pregunta y respuesta. Q&A significa questions and answers, ¿no es cierto? Se usa después de que se hace una exposición. Antes de partir, les quiero contar que tengo un Twitch que está aquí. Aquí, ese es mi Twitch. CapRev 1973. Bien, para que vayan a ver mi Twitch en Twitch y se suscriban porque los directos de llamadas ahora se corren al Twitch. Es decir, todos los directos de llamadas, donde yo además estoy jugando juegos y todo, esos directos se corren al Twitch. Y lo más probable es que terminando este directo hagamos uno en Twitch. Bien, luego, si bien es imperioso que ustedes, para poder comprender la totalidad de lo que se va a hablar aquí, vayan a los capítulos anteriores de la saga Miedo, Violencia y Poder que se transmitieron durante la época en que yo estaba escondido, son capítulos de Desde el Escondite, estos audios que mandaba yo, esos capítulos los vayan a ver. De todas maneras, yo voy a hacer una playlist con esos capítulos y finalmente este directo para que quede como una unidad. Y es súper importante, ¿no es cierto?, que ustedes escuchen todos esos audios y terminen con este video, de tal manera de que tengan acceso el, el conocimiento que estoy tratando de transmitirle, o si bien podríamos llamarle mis reflexiones al respecto, que está el contenido en estos audios y en este video final. Pueden discutirlo, lo que sea, pero es una propuesta teórica respecto de estas tres cosas, el miedo, la violencia y el poder. Ahora vamos a partir haciendo un breve resumen de lo anteriormente expuesto. Lo primero que hablamos, bueno, que la modernidad tiene un pecado original, la búsqueda de suprimir una constante humana que se considera negativa y por lo tanto se quiere revertir o se quiere suprimir eso, abolir, con tal de conseguir un mundo perfecto, un mundo donde se acaba el patriarcado para los feministas, la heteronorma para los queer, la obtención de recursos por fuerza física para Ayn Rand, el Estado, limitar, suprimir el Estado para los liberales, originalmente la monarquía era, crean el Estado y después quieren limitarlo, suprimirlo, la propiedad privada para Marx, para el fascismo será la disidencia para alcanzar la unidad, para el anarquismo el Estado nuevamente, para el nazismo la usura y la banca, los judíos, que alguien por ahí en los comentarios cuando hablé de esto dijo, dijiste que la usura y la banca era un componente biológico de los judíos. No, dije que para los nazis la banca y la usura eran el resultado de la existencia de este biotipo, de esta raza, que serían los judíos. No para mí, por supuesto, para los nazis. Bien, este problema, digamos, de buscar eliminar algo, ahora está presente en Twitter porque estábamos hablando sobre la prostitución, entonces me salió con que el hecho de reivindicar la prostitución era algo muy de izquierda, según algunas personas, todo lo contrario, la izquierda busca eliminar la prostitución. La prostitución siempre ha estado y la supresión de la prostitución no lleva a un mundo mejor, lleva a un mundo mucho peor y se ha visto en las veces que se ha
prohibido la prostitución. En Estados Unidos se encuentra prohibida hasta el día de hoy y ha generado serios problemas sociales la prohibición de la prostitución, sobre todo el hecho de que se sigue practicando y de que se facilita la esclavitud sexual, la trata de blancas, dada la ilegalidad de todo el entorno. En la España republicana de la guerra civil, en la España de los anarquistas, se prohibió la prostitución y terminó generándose un problema de ejecuciones masivas a personas que siguen practicando la prostitución y a hombres que al no poder acceder a la prostitución, dado que estaba prohibida y eran horribles y no tenían cómo conseguir una pareja de forma normal, porque además el matrimonio estaba suprimido, etcétera, terminaban siendo personas que obtenían el sexo de formas poco honestas y por lo tanto eran fusilados por los anarquistas. O sea, nosotros lo que vemos, y ese es un ejemplo, y es el ejemplo de la discusión que he estado teniendo hoy día en Twitter y desde el día de ayer, pero en el fondo el punto es, las constantes de la historia humana no son eliminables. Este es el punto fundamental del asunto desde el que vamos a partir esta reflexión. ¿Por qué partimos la reflexión sobre miedo, violencia y poder desde ese punto? Porque una de las cosas que ha buscado la derecha liberal, republicana, conservadora liberal, la derecha liberal, lo que ha buscado en su ideal democrático es precisamente separar estos tres conceptos, que la violencia, el poder y el miedo sean cosas aparte. Y eso no se puede. Constantemente en la historia humana están juntos. Luego entonces vemos que la supremacía de la razón en la modernidad hace una decadencia de la concepción del ser humano como animal en el pensamiento moderno y por lo tanto se olvidan las características animales del ser humano que son no son racionalmente comprensibles, pero no son racionalmente transformables, ¿no es cierto? Entonces, partemos de la base de cambiar algún aspecto más bien pequeño y terminamos, ¿no es cierto?, en la posmodernidad, en la intención de cambiar incluso el sexo de las personas a voluntad. La supresión de las constantes implica supresión de un aspecto de nuestra naturaleza, nunca dejaremos de ser animales, lo acabo de más o menos explicar. Luego, la violencia y el miedo son características que están intrínsecamente imbuidas, o sea, están intrínsecamente contenidas en cualquier estructura normativa social y los seres humanos como vivimos en sociedad tenemos estructuras normativas siempre y esas estructuras normativas, ¿no es cierto?, se nutren para poder existir como tales de lo que es la violencia y lo que es el miedo, digamos. Si no hay violencia y no hay miedo, la estructura normativa, digamos, como diría hoy en día este dicho que está de moda, no tiene dientes. ¿Ah? El CERNAC no tiene dientes. Es una estructura normativa inútil. ¿Qué es lo que otra cosa que ha dicho la superintendencia? No sé cuánto no tiene dientes. El CENAME no tiene dientes. O sea, el CERNAM, perdón, no tiene dientes, dice. No, se refieren a que no tiene la capacidad de ejercer violencia y dar miedo, y por lo tanto su marco normativo finalmente no es más que un grito al horizonte, ¿no es cierto? Un cantar en el medio de la nada, no es un marco normativo que finalmente se termine aplicando debido a que no existe, ¿no es cierto?, este componente fundamental de todo marco normativo para ser tal, que es el que sea un marco normativo posible de ser eh, posible de ser implementado por medio de la violencia para generar miedo en las personas que quieran transgredirlo. Eh, Luego hablamos de la calle como vehículo de la sociedad, también lugar donde se impone el miedo y los tipos de poder que emanan de los grados del miedo y su grado de formalidad. Hablamos de la formalidad del miedo. El miedo va obteniendo un nivel de formalidad, el poder que va a dar formalidad también al poder, ¿no es cierto? Es una maduración. No, o sea, si yo te digo ahora te voy a pegar, te da miedo, pero después se te quita. En cambio, si yo estoy constantemente diciendo que te voy a pegar y amenazándote con violencia física, eventualmente tú ya empiezas a hacer lo que yo te digo sin necesidad de que yo incluso exprese la amenaza. Se formalizó el marco normativo en el que yo mando y tú obedeces y por lo tanto tú me haces caso porque si no el golpe viene y tú ya lo recibiste alguna vez o has sido amenazado tantas veces que la amenaza ya ni siquiera es necesario que sea pronunciada. El Estado normalmente es el sistema de poder más formal y por lo tanto el más maduro en las sociedades actuales, modernas. ¿Bien? Hablamos del miedo al rechazo, miedo al ostracismo, miedo a la pobreza, miedo al desprecio sexual, miedo a la violencia física desorganizada, miedo a la violencia física organizada y el miedo a contraer enfermedades contagiosas graves. Bien, luego hablamos de cómo el miedo lleva al silencio, cómo no se puede hacer una lucha cultural de la que todo el mundo habla desde el miedo,
cómo saber quién impone el miedo, y nos volvimos a remitir a los tipos de miedo y a los tipos de poder que emanan de él, y para observar cómo en nuestra sociedad actual quien da el miedo, quien impone el miedo es precisamente el eje político de la izquierda. Por lo tanto, dado que cuando tú te encuentras en una situación, ¿no es cierto?, donde eres de los que no dan miedo, sino de los que lo tienen, es imperativo que exista una lucha física que preceda a la cultural, porque esa lucha física, me refiero a violencia física, al enfrentamiento a golpe, abre los espacios de no miedo desde los cuales se puede, ¿no es cierto?, emitir el discurso y a través de la emisión de ese discurso, ¿no es cierto?, ir dando la lucha cultural de la que todos quieren pelear esa lucha cultural, pero nadie quiere pelear la lucha anterior, que es precisamente abrir ese espacio, ¿no es cierto?, conseguir el espacio, el control de cierta porción del espacio público que permita a tu bando expresar su discurso. Bien, hablamos del problema de la tolerancia, hablamos del problema de la autoridad, del estado profundo y la maduración de las estrategias del miedo. Leímos Romanos 13, donde vimos que Dios efectivamente, en la carta a los Romanos, capítulo 13, los primeros versículos, nos dice que precisamente la institución de la autoridad terrenal, temporal, si se quiere, ¿no es cierto?, entre los seres humanos, es una institución que tiene propósito enviado por Dios, de dar miedo a los malvados, ¿no es cierto? También creo que vimos Proverbios 22 o no, pero no importa, eso tiene relación con la propiedad privada. Bien, hablamos de el bien y el mal. Bueno, dado que, y esto es muy atado a lo de Romanos 13, dado que efectivamente no existe la forma de separar miedo, violencia y poder, el poder debe, por lo tanto, o sea, ¿quién tiene que alcanzar, quién tiene el deber de alcanzar el poder? ¿Quién tiene el deber de llegar al poder y por lo tanto tiene el deber previo a eso para poder conquistar ese poder, efectivamente, de dar miedo y de, en algunas instancias, para poder alcanzar esos espacios, ser violento? Son los buenos. Los buenos tienen el deber de hacerlo. ¿Bien? No pueden abstenerse de ser violentos cuando es necesario, de dar miedo cuando es necesario para poder efectivamente alcanzar el poder y por lo tanto que el marco normativo que, eh, que vertebra la sociedad en la que viven sea el bueno. Por lo tanto, las personas que tienen vocación por el bien tienen un deber moral de establecerse como los que mandan, de establecerse como los que dan miedo y por lo tanto los que son capaces de dictar la norma. Bien, ese punto era fundamental, lo tratamos, no vamos a hablar sobre qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, yo podría hacer todo un análisis tanto bíblico como filosófico sobre por qué la derecha es buena y la izquierda es mala, pensaba hacerlo, pero lo vamos a dejar de lado, vamos a seguir con los requerimientos morales de la propaganda, que es lo que venía a continuación del último capítulo que tuvimos. Bien, los requerimientos morales de la propaganda tienen que ver con cómo existe esta, esta relación dialéctica de conversación mutua, de diálogo entre lo que es la lucha violenta o tal vez no tan violenta, pero destinada a generar miedo, y la lucha cultural. Los requerimientos morales de la propaganda serían este hilo que vertebra o que une estas dos cosas. Y los requerimientos morales de la propaganda son precisamente generar en el propagandado, en la persona que observa la propaganda, un sentimiento de indignación moral, un sentimiento de indignación moral que lo lleve a actuar de forma más o menos violenta. A veces no es necesario que sea tan violenta, pero sí es necesario que dé miedo, eh, en pos de transformar aquello que se percibe como injusto. Bien, la izquierda lo ha hecho perfecto. Toda la hueá de los derechos humanos, el documental que vimos de Maherre, que los que no lo han visto, yo les recomiendo que lo vayan a ver en Chile Maherre en YouTube. Chile Maherre, van a ver ese documental. Ese documental está muy bien hecho en términos de que tú lo ves y quedas con una sensación de indignación moral. Estos hueones son unos mentirosos, son unos hueones barzudos, están cagándose a las personas, están manipulando a la gente, y todo eso te genera una sensación de indignación moral. Entonces, los requerimientos morales de la propaganda, para que la propaganda en términos culturales sea útil a la lucha en términos físicos, que permite, ¿no es cierto?, a su vez, en una expansión de la propaganda en términos culturales, que permite a su vez una expansión de la propaganda en términos físicos, debe tener una destinación, apuntar hacia
la indignación moral, no hacia, por ejemplo, como hacen los liberales, suelen hacer su propaganda en función de lograr conseguir que aquellos sujetos que consumen esa propaganda absorban un montón de información, conocimientos, ¿no es cierto?, que luego los hacen sentir que son más inteligentes que el otro. Los liberales, por lo tanto, por lo general van diciéndole a todo el mundo que no sabe, tú no sabes de economía. La verdad es que ellos tampoco han estudiado mucha economía, pero la propaganda lo que les dice es, ahora que tú escuchaste esta discusión de Milei o este charla de Axel Kaiser, eres un experto en economía y los otros no saben nada. Entonces, esa es la sensación que se genera. Esa sensación de superioridad es negativa para la lucha cultural. Las personas no tienen que sentir una superioridad intelectual por sobre el otro, sino que lo que tienen que sentir es una justa indignación moral hacia el otro. Se tiene que plantear que el enemigo es malvado porque ha hecho cosas malvadas de las que ha salido impune, para que la persona que consume la propaganda se llene de rabia y por lo tanto esté dispuesta tal vez no a pegar, pero sí a gritar, a insultar, a escupir al enemigo. No hay una propaganda que logre alcanzar poder, como hablábamos, en la maduración, ¿no es cierto?, de la estructura, o sea, en la maduración y la formalidad. A ver, ¿dónde estaba esto? Déjeme pausar exactamente la frase. No, no la tengo por acá. Bueno, pero eh, para lo hablé en videos de esta misma saga, de cómo el miedo inicialmente, cómo va subiendo de escala, desde, como hablábamos, miedo al rechazo, al ostracismo, a la pobreza, al desprecio sexual, a la violencia física desorganizada, luego a la violencia física organizada, va subiendo de escala. No, no va desde abajo, no va desde la violencia física organizada hacia el miedo al rechazo, sino que va al revés, desde la violencia física, desde el miedo al rechazo al miedo a la violencia física organizada, pasando por el ostracismo, la pobreza, el desprecio sexual, la violencia física desorganizada y llega finalmente a la organizada. Esa estructura de ascendente, ¿no es cierto?, de generación de poder que tiene el miedo y que tiene la violencia, que van físicamente atados, porque uno de los principales miedos es a que sean violentos con nosotros. Eh, eso va de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Se construye de abajo hacia arriba, y se requiere que los sujetos que van a construirlo, a partir primero, por ejemplo, de rechazar a alguien, por ejemplo, una persona que ha descubierto que el comunismo es una cosa horripilante y que los comunistas son unos tipos muy, muy malos, va a partir primero, por ejemplo, rechazando a todos aquellos que profesen la ideología comunista. Estoy poniendo solo como ejemplo. Luego esos rechazados, al no gustarles ser rechazados, muchos modifican su conducta para no ser rechazados y por lo tanto dejan de ser comunistas o al menos callan sus opiniones comunistas, y esto va generando un ambiente donde aquel que es comunista termina siendo condenado al ostracismo, ¿no es cierto? Es decir, no solamente rechazado por uno, sino que ahora es rechazado por un grueso social. Luego, ¿no es cierto?, viene el miedo a la pobreza, ¿no es cierto? Esa persona no se le contrata, esa persona no se le compran sus productos, etcétera. Luego viene el miedo al desprecio sexual. Efectivamente, las mujeres no se quieren acostar con este tipo que está rechazado, ¿no es cierto? Luego viene el miedo a la violencia física desorganizada, a la funa. O sea, si este tipo se atreve a aún así seguir siendo comunista y seguir diciendo su discurso comunista, van a ir un grupo de personas a la casa y van a gritar comunista mierda y van a tirar unos huevos. Y luego viene el miedo a la violencia física organizada, es decir, ya, la sociedad completa llegó a la conclusión de que el comunismo es algo despreciable, tal vez una parte importante no, pero tienen el suficiente miedo como para callarse y por lo tanto se puede hacer una ley que prohíba el comunismo. Con el pinochetismo se ha hecho estos pasos claritos, ¿ah? Desde los años 90 hasta ahora. Estamos en el paso en el que se va a crear la ley que va a prohibir eh, el pinochetismo y por lo tanto estaríamos ya enfrentando el paso número 6, la violencia física organizada. Es decir, ya el antipinochetismo logró primero rechazar a los pinochetistas en el ámbito personal, luego llevarlo al ostracismo, luego convertirlos en pobres. Hay muchos, incluso empresarios pinochetistas que han perdido sus negocios, etcétera. Luego, en la juventud se vio hace unos años, hoy en día eso se está dando vuelta. Hoy en día es al revés, en ser pinochetista eres como punk y tenés como estilo, pero hasta hace muy poco ser pinochetista significaba que si tú lo decías abiertamente, perdías, ¿no es cierto?, opciones de tener relaciones sexuales con muchas féminas, y luego vinieron las funas, los gritoneos,
los huevos, la gente gritando afuera de los departamentos, de la gente, fuera a huear a las casas de las personas, etcétera, y ahora estaríamos en el paso número 6, ¿no es cierto?, que es el último paso de imposición de un marco normativo, que sería un marco normativo de antipinochetista, se terminaría de imponer finalmente, ¿no es cierto?, madura finalmente en la ley esta contra el discurso de odio, que lo que va a ser efectivamente usar la violencia física ya organizada, es decir, encerrar en una jaula, cárcel, por medio de un juicio, etcétera, a personas que digan opiniones pinochetistas. ¿Vamos? Entonces, eso se va de abajo hacia arriba. Así se construyen, ¿no es cierto?, las normas sociales y eh, vimos las diferencias biológicas y sus requerimientos y sus repercusiones ideológicas. Hablamos de que la derecha y la izquierda tienen una base en el ser humano desde su evolución, ¿no es cierto? Porque existen fundamentalmente dos respuestas frente a un problema. Una respuesta que es abierta a lo nuevo, creativa y desafiante con lo estructurado, y una respuesta que se afirma de lo que ya sabe y de lo que ya conoce para enfrentarse al problema. Esas dos visiones, ¿no es cierto?, una llamada izquierda y la otra llamada derecha, son inevitables. Siempre están estas dos opciones y siempre esas dos formas de afrontar cualquier cosa que están insertas en nuestra biología se manifiestan. Si bien existen construcciones ideológicas racionales que escapan a la derecha y a la izquierda, como pueden ser los nacionalismos, los libertarios, algunos anarquismos, etcétera, esas son rarezas ideológicas. Y normalmente, y en casi toda la sociedad y en casi toda la historia, las votaciones, las elecciones, los bandos en las guerras civiles se han enmarcado en hagamos algo nuevo o hagamos lo de siempre. Lo nuevo, izquierda, lo de siempre, derecha. ¿Bien? Luego vamos a hablar de el tema, ahora tocaba hablar de el tema de, bueno, Foucault, Gramsci, la Escuela de Frankfurt y la justificación dialéctica de la violencia en la nueva izquierda. Eso quería hablar ahora yo. Venía, estaba en la lista de temas que tengo que ir hablando para que la cosa se vaya entendiendo. De alguna manera, tanto fascistas como neomarxistas de los años 20 van a descubrir esto, van a hackear, digamos, este aspecto de la vida humana, ¿no es cierto? Esta forma que tiene el marco normativo de imponerse no desde arriba hacia abajo, sino desde abajo hacia arriba. Y por lo tanto van a establecer, ¿no es cierto?, luchas culturales. El fascismo va a plantearse desde la cultura dominante y va a buscar, ¿no es cierto?, la consecución de un Estado socialista desde la afirmación de la cultura dominante para protección de la cultura dominante. Podríamos decir que en ese sentido sería un socialismo de derecha, pero en el sentido de que socialista sigue siendo izquierda porque el socialismo no existía, así que era algo nuevo. Pero buscaba construir socialismo desde ideas de derecha, es decir, desde afirmar lo que ya está. Bien, y la izquierda va a decir, no, tenemos que cambiar la cultura dominante para construir un socialismo, ¿no es cierto?, que tenga algún sentido, porque como el socialismo es algo nuevo, no lo podemos afirmar en lo antiguo. Necesitamos construir también una cultura nueva primero que vaya a dar paso al socialismo. La justificación dialéctica de la violencia en la nueva izquierda, la justificación dialéctica que se utiliza en el mundo antifa, en el mundo feminista, etcétera, para la violencia y por lo tanto el miedo y efectivamente llegar al poder, se da en que ellos se plantean a sí mismos como los que históricamente han sido oprimidos, por lo tanto ellos les toca, digamos de alguna manera, es su turno para oprimir, o cualquier opresión que realicen es muy pequeña en comparación con toda la que han sufrido históricamente. En ese sentido, ¿no es cierto?, volvemos a los requerimientos morales de la propaganda. Ellos han sabido generar indignación moral en sus sujetos políticos que les permite efectivamente que esos sujetos políticos actúen de manera violenta porque están justificados por la indignación moral de que son los oprimidos de toda la historia y por lo tanto pueden generar la revolución, digamos, a través de la subversión, donde invierten, ¿no es cierto?, la posición de los que dan miedo con los que tienen miedo. Dan vuelta el miedo, cambiaron el miedo de bando y hay que devolverlo a como estaba. Eh, Tal vez no tal cual como estaba, pero me entienden a lo que voy. Bien, nueva era y la violencia desorganizada. Claro, hoy en día, gracias a las redes sociales y a ciertas condiciones materiales que se dan en la sociedad humana, tenemos, ¿no es cierto?, una mm,
Mejora de las capacidades tácticas de la violencia desorganizada, de la violencia, eh, como la llamábamos más arriba, desorganizada. ¿Bien? Sí, desorganizada. Bien, eso nos lleva, ¿no es cierto?, a que los teóricos postmodernos y neomarxistas van a proponer como sistema político lo que es la tiranía horizontal, que es básicamente un sistema que nunca llega al paso 6 o que si llega al paso 6 es irrelevante porque con hasta el paso 5 le basta para controlar la sociedad. Hablamos, reitero, paso 1, miedo al rechazo, paso 2, miedo al ostracismo, paso 3, miedo a la pobreza, paso 4, miedo al desprecio sexual, paso 5, miedo a la violencia física desorganizada, las funas, scratches, como le dicen en Argentina. Y luego vendría el paso 6, que es la violencia física organizada. El paso 6 ya no es necesario, dado que la tecnología y las condiciones materiales actuales, que todos tengan automóvil, o la mayoría de gente tenga automóvil, que todos tengan un teléfono celular, que todos tengan una cámara, que todos tengan todo eso, permiten, ¿no es cierto?, una estructuración eh, no organizada de la dictadura y por lo tanto no requieren para su dictadura comunista un poder del Estado, sino que les basta con este poder horizontal que se va a generar desde estas nuevas plataformas tecnológicas, desde esta nueva condición material. Eh, Bien, la institucionalización del miedo, la tolerancia y las excusas para el silencio. Las personas que tienen miedo, y esto lo pueden ver en nuestro sector, tienden a generar una institucionalización del miedo. Y esa institucionalización del miedo significa la victoria de los que dan miedo. El que da miedo logra su victoria cuando el que tiene miedo lo institucionaliza. Cuando esa persona que efectivamente desea robar con toda su alma, tiene unas ganas increíbles de robar, decide no robar porque tiene miedo que lo metan preso, pero él no dice eso, no lo expresa, ni siquiera se lo dice a sí mismo, no es capaz de aceptarlo ni siquiera para sí, y dice, yo no robo porque robar está mal. Efectivamente se institucionalizó ese miedo. Obviamente yo entiendo que hay personas que no roban porque está mal, pero la idea no es que esas personas no roben porque está mal, sino que esas personas que robarían en caso de no estar el miedo, se convenzan a sí mismas no de que no roban por miedo, sino de que no roban porque está mal. Es decir, que hay una transformación por medio del miedo, por medio del miedo. Pues este es medio trabalingüístico, ¿bien? Y por lo tanto surgen, ¿no es cierto?, excusas para el silencio. Porque, oiga, señora, subieron los impuestos, la mitad del país es de derecha y no quiere que suban los impuestos. Hagamos una marcha. No, eso es de gente indecente. Tiene miedo, pero va a decir que eso no es decente. Bien, va a decir que eso no es decente porque eso es una excusa, es una disfraz, es un discurso que incluso ella misma lo va a decir para sí misma. Ni siquiera se va a reconocer a sí misma que lo que le ocurre es que está cagada de miedo. Bien, y luego el problema de la tolerancia, que es que la tolerancia, ¿no es cierto?, impide dar miedo. Lo habíamos dicho ya varias veces antes, lo vamos a seguir repitiendo. Ser tolerante impide dar miedo. Tener libertad de expresión, que las personas puedan decir lo que quieran, no es sinónimo de ser tolerante. Bien, la tolerancia significa que yo tengo que aguantarme lo que tú estás diciendo. Si yo tengo que aguantarme lo que tú estás diciendo, la teoría liberal, como quiere separar el miedo del poder, la política, va a decir, todos tienen que aguantar lo que el otro está diciendo, pero efectivamente esa regla no se va a seguir. La van a seguir solamente los que tienen miedo, y los que no tienen miedo no la van a seguir. Van a proceder al rechazo, ostracismo, eh, eh, sabotaje económico, sabotaje sexual y violencia desorganizada. Van a proceder a eso porque son los fuertes, se saben los fuertes y lo van a hacer. Por lo tanto, la tolerancia no es una buena práctica porque es una forma de institucionalización del miedo. Con esto no estoy diciendo que los países no tengan que tener libertad de expresión en sus legislaciones y que el Estado no tenga que proteger la libertad de expresión. Muy por el contrario, yo estoy muy a favor de eso. Pero las personas individuales, sobre todo las que son los buenos, tienen la obligación de ser intolerantes en sus relaciones personales, de ejercer el rechazo, de ejercer el ostracismo, de ejercer el sabotaje económico y sexual de aquellas personas que tienen ideas que son perversas. Tienen la obligación de ser intolerantes, mas no pasar a llevar la libertad de expresión. Es decir,
dentro de lo que en capitalismo revolucionario, y esa es otra discusión porque esa es la teoría de capitalismo revolucionario, llamamos relaciones de propiedad. Dentro de lo que llamamos relaciones de propiedad, ejercer la mayor cantidad de intolerancia posible contra aquellos que tienen discursos perversos y malvados. Bien, bien. La posmodernidad, al buscar, ¿no es cierto?, reivindicar y dar, invertir, ¿no es cierto?, esta situación de violencia, ¿no es cierto?, la posmodernidad ya no busca eliminar, o sí busca, pero ya no busca eliminar como buscaba la modernidad. Hay un eliminar distinto de la constante humana, que es es un eliminar dando vuelta a las cosas. Bien, muy derivado del marxismo, pero ya muy destilado, ya con casi nada de marxismo, pero sí, claro, se ve una línea conductual en la idea de la dictadura de la burguesía, la dictadura del proletariado, etcétera, pero esa idea, ¿no es cierto?, se desustancia, se designifica y se va a resignificar con otras cosas que ya hacen que no sea ni siquiera marxismo, sino que ya es otra cosa totalmente distinta. Entonces la posmodernidad dice, bueno, los negros tienen que esclavizar a los blancos, lo vimos en Estados Unidos, lo andan trayendo con Correa, eh, las mujeres tienen que esclavizar a los hombres y lo vemos en casi todo el mundo, hombres que no, que son totalmente saqueados por su antigua pareja y viven en el auto y no tienen ni siquiera muchas veces no tienen dinero para comer porque tienen que entregar todo su dinero, todo su salario a la mujer, ¿no es cierto? La esclavización del hombre, dada, ¿no es cierto?, la supuesta esclavización de la mujer previa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como los valores naturales tienen una jerarquía, y esto lo que busca es eliminar las jerarquías invirtiéndole, en realidad lo que se hace es invertir los valores, ¿no es cierto? Y por lo tanto se genera una situación antinatural, la cual choca constantemente con la naturaleza. Está en constante enfrentamiento con la naturaleza y por eso, como dicen los liberales, el comunismo no funciona. No, no es que no funcione, es antinatural. Todo lo que propone la izquierda en términos tanto culturales como económicos, etcétera, es antinatural. Llegamos a un punto de que todo lo nuevo se probó, y esa es la explicación muy resumida de por qué la derecha es lo bueno ahora, aunque alguna vez fue bueno alguna cosa de izquierda, en el sentido de izquierda lo nuevo, derecha lo antiguo. Llegamos a un punto en que todo lo nuevo se probó y ya sabemos qué cosas sirven y qué cosas no sirven y más o menos cómo funcionan las cuestiones. Llevamos 170.000 años en la Tierra, no se nos va a ocurrir una nueva forma de organizarnos, no se nos va a ocurrir una nueva forma de vivir, no se nos van a ocurrir nuevos valores y nada de eso. Lo único que va a pasar va a ser que vamos a seguir para intentar algo nuevo, no va a ser algo nuevo, sino que va a ser seguir intentando aquello que ya sabemos que no da buenos resultados. Y por eso la izquierda de aquí en más es negativa. Eh, Bien, entonces la naturaleza vuelve a responder. Entonces no es que no funcione, sino que es que la naturaleza responde ante lo antinatural, lo desecha, lo rechaza, ¿no es cierto? La naturaleza, no estoy hablando de la naturaleza, los bosquecitos y los pajaritos, estoy hablando de la naturaleza de la realidad, las condiciones que hacen que lo que existe exista, ¿no es cierto? El logos, si se quiere. Eh, bien, y basamos ya con todo este trabajo a las conclusiones a la rápida son la siguiente: el miedo es una herramienta política, la violencia es el vehículo del miedo y el bien debe ser la razón de la violencia. La instauración de una sociedad natural y abolición de las artificiosidades. Eso ya es más de capitalismo revolucionario, pero lo puse igual. Artificiosidades ideológicas. El equilibrio entre el animal y sus componentes espirituales, racionales, morales y sociales, ¿no es cierto? La no olvidarse que somos animales. Animales racionales, morales y sociales y espirituales, pero animales. Identidad, la identidad, ¿no es cierto? La recuperación de la identidad como vehículo de cohesión y al mismo tiempo instrumento de violencia. Es decir, la normalidad es una identidad que permite, ¿no es cierto?, cohesionar al grupo humano que va a ejercer la violencia y por lo tanto aquellos que definen la normalidad definen, ¿no es cierto?, la cohesión de la sociedad y por lo tanto definen, ¿no es cierto?, hacia dónde va la violencia y por lo tanto quién tiene miedo. Por lo tanto es súper importante nosotros tener una significación de la normalidad que sea posible de aplicar a las personas y en ese sentido tenemos una ventaja porque la izquierda está jugando a la anormalidad y por lo tanto ese juego a la anormalidad es una desventaja que tienen a propósito, tal vez porque no han entendido esta parte del asunto, tan bien como la entendieron efectivamente los fascistas.
Ninguna constante se puede suprimir, digamos, todas las constantes históricas se van a mantener, existen en planos más complejos de los que uno se puede imaginar, no tenemos capacidad de aprender, de abarcar las constantes históricas que tiene el ser humano. Si son constantes en la historia es precisamente porque son parte de lo que somos, em, y por lo tanto, al ser parte de lo que somos, entenderla sería como entendernos a nosotros mismos, lo cual básicamente es como la iluminación de las religiones orientales. Es algo que, si se puede, es más difícil que la cresta. Y yo creo que no se puede. Entendernos en la totalidad de nosotros mismos. Así que, por lo tanto, las constantes tienen que, en lugar de ser suprimidas, tienen que ser puestas en su sitio. Luego, respecto a la situación chilena actual, es evidente que el miedo tiene que volver a cambiar de bando, como lo empezó a hacer en los 90 y lo ha terminado de hacer últimamente, donde ya el miedo se consolidó en la derecha y la izquierda ya es completamente la que da miedo, como se tiene que volver a cambiar. Entender que nuestro miedo está institucionalizado, que nuestras excusas para no dar la pelea son miedo institucionalizado, y que obviamente estar del lado de los que dan miedo es preferible a estar del lado de quienes no tienen, y obviamente que el miedo debe estar del lado de los que quieren hacer el mal y no de los que quieren hacer el bien, y eso nuevamente Romanos 13, por si alguien quiere una, eh, un sustento bíblico para ese punto. Y con eso terminamos la exposición de Miedo, Violencia y Poder, que se dio en varios capítulos, se encuentran en este canal y en el canal secundario, los pueden encontrar. Yo voy a hacer personalmente, apenas termine este directo, una lista de reproducción sobre Miedo, Violencia y Poder para que puedan verlos uno tras del otro. Y voy a proceder al QA, al Questions and Answers, preguntas y respuestas, viendo en el chat. Así que chicos del chat, preguntas sobre el tema, solo sobre el tema de miedo, violencia y poder. Ojalá los que los que hayan visto, escuchado, digamos, los audios de los capítulos anteriores de esto para que no hayan preguntas que ya se respondieron. Esperando preguntas, están hablando de otra cosa. ¿Has leído a Hobbes? Hace mucho tiempo, no lo recuerdo mucho. La esclavitud es una constante histórica. La esclavitud es una constante histórica que fue bueno abolir, por ejemplo. Em, ¿Cuál es la real diferencia entre nazismo y socialismo? Hay varias. Por ejemplo, que para el socialismo, para el nazismo, la propiedad privada es, para el socialismo la propiedad privada es el problema, y para el nazismo el problema es que la propiedad sea tan privada que yo pueda especular o hacer usura con ella. El problema para los nacionalsocialistas no es que uno tenga cosas, como sí para los socialistas, sino que para los nacionalsocialistas el problema es que uno tenga cosas y tenga tal disposición de sus cosas que uno pueda, ¿no es cierto?, comprar barato y vender caro o prestar con interés. Por lo tanto, ponen un límite a la privacidad en ese ámbito, no como el socialismo marxista que pone un límite total a la privacidad de la propiedad. Es decir, usted con sus cosas tiene que hacer lo que el Estado le dice. Mientras que en el nacionalsocialismo y en distintas formas de fascismo, lo que se dice es, no, usted puede hacer con sus cosas lo que usted quiera, con excepción de ciertas normas que el Estado le pone, como por ejemplo, usted no puede prestar con interés. ¿No te parece estar influenciado por Hegel, que para algunos, que para algunos lo que es, lo que es porque relaciona con Marx? No entendí la segunda parte. Sí, yo sí estoy bastante influenciado porque soy relacionista, y Hegel es de alguna manera el fundador del relacionismo. Por lo tanto, el entender las cosas en sus relaciones, que es básicamente lo que es la dialéctica o el relacionismo, es algo que, claro, mi relacionismo es distinto al de Hegel. Efectivamente, yo tengo una teoría relacionista muy distinta a la de Hegel, pero sí, efectivamente, ese enfoque es originalmente por Hegel. Originalmente, que mal dije eso. ¿El socialismo utópico de qué abarcaba? El socialismo utópico abarcaba todos los tipos de sociedades que podía el ser humano imaginarse que fueran perfectas. Partiendo, por ejemplo, con San Tomás Moro, eh, que, que proponía un paraíso en la tierra.
Sebastián, ¿es éticamente aceptable usar herramientas retóricas como las que usa la izquierda para permear la conciencia de las personas? Por supuesto. Por supuesto que es éticamente aceptable. No sé por qué no lo sería. El relacionismo es dialéctica. No, la dialéctica hegeliana es un tipo de relacionismo. Es el primero que existió. De- Después surgieron varios más, entre ellos, por ejemplo, la dialéctica materialista, pero no, hay relacionismos que no son dialécticos. Conoce un filósofo que hable bien del libre albedrío, así como para responder a Sam Harris y Pinker que lo, comillas, refutan Ayn Rand. Hola Seba, qué buena verte bien. ¿Te gustaría entrar en política? Si me invitan. Buena Seba, compra. ¿Va el sábado a la marcha? Sí, voy el sábado a la marcha. Seba, es sorprendente lo ignorantes que son los zurdos. ¿Creen que el socialismo empieza con Marx? Sí, es sorprendente lo ignorantes que son. ¿Cómo se define quiénes son los buenos y los malos en una sociedad actual donde la mayoría de las personas son grises en su comportamiento? Sí, todos somos grises, pero hay una pretensión hacia el bien y una pretensión hacia el mal. Eh, en términos bastante simplificados, el bueno es aquel que se resigna ante el sufrimiento que está inserto irremediablemente en la realidad, ¿no es cierto? Y por respeto a la verdad y a lo cierto, avanza hacia la trascendencia de ese sufrimiento, mientras que el malo es aquel que se revela contra el sufrimiento que está inserto irremediablemente en la vida del ser humano y por lo tanto va a luchar contra la verdad y contra la realidad. Esa es la explicación corta. Obviamente que en mi libro les voy a explicar mi postura ética de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Eh, ¿Cómo es posible cambiar el miedo de bando hoy en día sabiendo que todos los poderes del Estado son cómplices del otro lado? Bueno, hace 30 años los poderes del Estado eran cómplices del nuestro. Ya dije cómo van. Va de uno, lo expliqué desde el uno, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo leímos acá, lo puedo leer de nuevo. Lo tengo aquí. Uno, miedo al rechazo, rechazar al que quieres que tenga miedo. Dos, al ostracismo, lo rechazamos entre todos. Tres, a la pobreza, lo echamos de la pega, no le compramos un producto, etcétera. Desprecio sexual, no se acuesten, hombres o mujeres no se acuesten con alguien que piensa de la forma que ustedes quieren que tengan miedo los que piensan así. Luego, funas, o sea, gritarles en la calle, tirarles un huevo, un tomate y cosas así. Y finalmente, ¿no es cierto? Proponer ya cuando todas esas cosas se han implementado y ya están normalizadas, pasar a la violencia organizada, que sería la ley. Em, Sebastián, ¿sirve estudiar la guerra cultural que habla Agustín Laje y usarla contra la izquierda? Agustín Laje hace un análisis muy bueno del problema de la izquierda y la guerra cultural. Lo que pasa es que yo creo que Agustín Laje, por sus intenciones, no perversas para nada, de ser un intelectual reputado, el cual ha llegado a serlo claramente, eso le impide a Agustín Laje, por un tema estratégico probablemente, hablar de cosas como la violencia física, que harían que fuera, como yo, censurado y perseguido, por lo tanto, prefieren no tocar ese tema. A mí me parece que ese tema es tan importante que alguien tiene que tocarlo, voy a ser yo el que lo toca. ¿Cómo es posible cambiar el miedo de hoy en día? ¿Cree que afectarán las escaramuzas entre civiles en Estados Unidos y la relación con Trump en el escenario, en la reelección de Trump al escenario internacional? Por supuesto que sí, aunque no sabemos cómo todavía. ¿Cuándo va a estar listo el manual de capitalismo revolucionario? Está dicho desde el principio que en noviembre se publica. Buenas Seas, ¿cree que podríamos utilizar a los anarquistas para luego piteárnoslo cuando ganemos? Eso es lo que hacen los comunistas, son expertos en eso y nosotros no vamos a ser mejores en ello que eso y ellos ya lo hicieron. Eh, ¿Has revisado la doctrina social de la Iglesia? Hace muchos años la leí y tendría que leerla de nuevo. Entonces, en la época en que estamos, sería la mejor idea volver al conservadurismo. Si entendemos el conservadurismo como hacer aquello que sabemos que da buenos resultados, sí. Un conservadurismo pragmático. ¿El libro es gratis? No. Sea, ¿qué nos aconsejas para comenzar a leer para principiantes en el tema? ¿En qué tema? Depende de en qué tema.
no he estudiado a Carl Smith, pero no específicamente su teoría del poder y el totalitarismo. Con Hannah Arendt suelo no concordar en nada, tampoco he visto su opinión exactamente sobre eso, pero suelo no concordar en nada, así que lo más probable es que no concuerde en nada con Hannah Arendt. Sí, soy cristiano. Eh, para hablar bueno, yo creo que hay que leer a los fascistas y a los marxistas culturales, si se quiere entender cómo funciona el asunto. Ahora, claro, hay que poner todas las partes que no dicen respecto de violencia y de dar miedo. Efectivamente están hablando todo el rato de ser violentos y dar miedo, pero no lo dicen explícito, por lo tanto hay que irlo infiriendo. ¿Ah? La próxima marcha es el sábado a las 11 de la mañana aquí en el Metro El Golf yo voy a estar. ¿Cómo te convertiste al cristianismo? A través de la evidencia. No voy a seguir con eso. ¿Has leído a Roger Scruton? No. Sé que se puso de moda hace unos años y creo que debería leerlo, dado que todo el mundo habla de él y yo no tengo idea ni de qué habla. Podría leerlo. Sí, cuando termine de escribir lo leo. Cuando termine de escribir el manual del capitalista revolucionario, ustedes me recomiendan un libro de Scruton y yo lo leo. Los zurdos volverán a atacar las marchas del rechazo con menos intensidad o con más. Casi me caen botillazo y el cobarde culiado de lejos. Van a volver a atacar y hay que estar preparado. Lleve un casco. La derecha actualmente está coja a nivel intelectual, sí, pero porque no se atreven a pensar. También es parte del miedo. Eh, el cristianismo dice que ama a tu enemigo y pone la otra mejilla. Sí, pero eso no son declaraciones políticas. Casi no hay salsa Chile. Es verdad. El cristianismo habla como un mensaje ético de que uno tiene que amar al enemigo y poner la otra mejilla. Pero en política dice clarito en Romanos 13 que el gobierno está para que los malos tengan miedo. Luego, claro, hay que dar miedo a los malos. Eh, Están los dos mandamientos. Uno es político, dar miedo a los malos, y otro es ético, amar al enemigo. Son cosas distintas. El enemigo tiene más que ver con tus pasiones personales. El enemigo tiene que ver con, por ejemplo, con tu hermano cuando te enojáis con él y te quería agarrar a combos con él. Y el cristianismo dice, perdónalo. Es una cosa no relacionada, con la palabra enemigo en el contexto de amar al enemigo y poner otra mejilla, no está relacionado a un enemigo en un sentido de el mal. No dice ponle la otra mejilla al mal. No dice ama a los malos. Dice al enemigo, es decir, y se refiere y cuando se estudian las lenguas anteriores, y en este momento no estoy para recordar exactamente la palabra que se utiliza, pero se refiere no a los malos, sino que se refiere a las personas con las que nos enojamos. Así mismo Jesús dice, si te enojas con tu hermano, ya lo mataste con el espíritu, ¿no es cierto?, con la mente. El, Efectivamente, el mandamiento de amar al enemigo y de poner a la mejilla no tiene relación con los malos, tiene relación con cuando yo me enojo contigo y efectivamente tengo mucha rabia y ira y quiero hacerte daño, de ser capaz de contener eso y de transformarlo en amor, porque es una huevada, es un capricho mío estar enojado contigo y efectivamente no eres malvado, no es lo mismo. Cuando uno da miedo a los malvados, no lo hace con rabia, lo hace con la frialdad de alguien que está haciendo una pega que hay que hacer nomás. ¿El libro tiene fuentes? No. Es 100% original, no tiene fuentes y no tiene discusiones tampoco dentro. Es un manual, no es un manifiesto ni tampoco un ensayo político, politológico. El haber matado a Jesús para dar miedo fue correcto por parte del gran Pilato. No, Pilato no quería dar miedo. A Pilato le tocó matar a Jesús porque esa era la voluntad de Dios y iba a pasar sí o sí. ¿A quién le iba a querer dar miedo, digo, Pilato, matando a Jesús? Si el que realmente estaba dejándole la cagada era el otro, el Barrabás. O sea, una pregunta, patria o caos, patria, pues. Johannes habló de ti. Sí, bueno, siempre lo hace, se burla. El libro está para noviembre, está claro. Si le vamos a por la prueba, por eso su material es sin ganas. ¿Qué opinas de la naturaleza es objetiva a partir, ¿qué opinas de que la naturaleza es objetiva a partir de la historia humana? O sea que la historia humana produce su naturaleza. No, la naturaleza produce la historia humana. Ahí está al revés. Igual hay cierta relación ahí, hay cierta
dialexis, pero principalmente es la naturaleza la que da lugar a la historia. Disculpa, pero en el cristianismo solo puedo ver virtuosidad y al héroe debilitado y afeminado incluso. Bueno, ese es el cristianismo de la modernidad, ¿no es cierto? Si nosotros observamos el cristianismo premoderno, no tiene esa noción. Esas son las relecturas que se empezaron a hacer desde, ¿no es cierto?, el Renacimiento y la Ilustración. Vamos a dejar este directo hasta acá. Creo que estuve transmitiendo un rato bastante prudente, 50 minutos, me parece correcto. Lo siento por aquellos que hicieron preguntas y no alcanzaron a ser respondidas. No vamos a estar toda la tarde respondiendo todo. Les mando besos, cariños, abrazos. ¡Mua! Recuerden partir al Twitch. Y si no tienen Twitch, hagan su Twitch y ahí se suscriben a CapRev1973. CapRev1973 en Twitch. Porque ahí voy a estar haciendo los directos de llamados en CapRev1973 en Twitch. ¿Ya? La Seba RN1 y el Capital Chile, eso es Instagram y Twitter. Nos vemos. ¡Mua! Los quiero mucho. Y no se olviden de compartir, suscribirse, los que no lo están, y donar. Necesito dinero. No, broma. Estoy bien en verdad, cabros. Si no tienen para donar, lo que sobre. No se preocupen así como, no, tengo que darle esto. No, yo tengo todos mis gastos pagados por un buen rato. Así que solamente si efectivamente les gusta mucho mi trabajo y esa platita no les hace falta para nada crucial e importante, tiran algo, porque va a llegar a un ahorro para el futuro, porque ahora no tengo gasto. Ya, que tengan todos un excelente día miércoles ya y nos vemos mañana. Mañana voy a estar haciendo algún directo, pero en el Twitch aquí. Y voy a hacer algún video de este canal, pero no directo, porque los directos de llamados al menos van a ser aquí, en el Twitch. Ahí, Capra 1973, Twitch. ¿Ya?